Aleluya, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Yo soy el pastor Eleuterio Lebrón, una vez más por aquí. Yo milito en la iglesia cristiana Buscando mi Pueblo en la carretera número 3, el kilómetro 150.6. Gloria a Dios, y allí estamos a las órdenes. Pueden venir de seguro encontrarnos los domingos a las 10 de la mañana. Muy buena hora. A las 10 de la mañana, los domingos. Empezamos. Gloria a Dios. Bendito el Señor. En esta hora quisiera tener un tema. Ya usted lo han visto por ahí posteado. Los que estén por ahí ya, ¿verdad? Todavía estoy aprendiendo a usar esto. Estoy trayendo el tema viviendo la vida nueva. Viviendo la vida nueva. Gloria a Dios. Me parece muy interesante el que aquellos que ya saben que tienen vida eterna, que, que son salvos por la pura gracia de Dios, me parece muy interesante que comiencen a vivir esa vida nueva. No es lo mismo, déjeme decirle eso, ¿verdad? Para comenzar, no es lo mismo, ¿verdad? Ya tenemos un nuevo dueño, tenemos un nuevo Señor, muy bueno, gloria a Dios, valga a la pena decirlo, pero que muy bueno, muy fiel, gloria a Dios. Y Él es digno de toda honra y gloria y el someternos, el buscar de Él, sería algo muy propio de una nueva criatura. Usted tiene una vida nueva y necesita comenzar concienzudamente, con razón, ¿verdad? Usando su mente y su razón, a desplegarse o a vivir la vida nueva, como es el título, viviendo la vida nueva, comenzar a vivir esa nueva vida. Pero ¿cómo? Vamos a empezar en esta primera lección con el tema la seguridad de la nueva vida, la seguridad de la nueva vida. Y empezaría, ¿verdad?, aseverándole que aquellos, aquellos que de verdad tengan interés de crecer en Cristo y de saber cómo conducirse en su nueva vida, deben prestar atención. Debe prestar atención y tomar notas y agarrar su cuaderno, agarrar su lápiz, empuñar su Biblia y abrirla. Vamos a empezar con Romanos capítulo 3, versículo 23 y Romanos 6, versículo 23 para formularle la primera pregunta, ¿verdad? Como usted es engranando en la nueva vida. ¿Cuál sería? ¿Qué te separaba de Dios y cuál es la consecuencia? ¿Qué te separaba de Dios y cuál es la consecuencia? Vamos a ver, gloria a Dios. Vamos a empezar ahí con eso, la lectura de la palabra en Romanos capítulo 3. Mira, deja ver, fíjense bien, gloria a Dios, a ver si la ven, para que no estén mirando el techo. Miren para acá y vean que se está abriendo la palabra de Dios. Vamos, para que la vean bien. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Esta es mi Biblia. Esta es mi Biblia, la estoy abriendo. Y como nuevo creyente, debe hacer lo mismo. De abrir su Biblia, si no tiene una, conseguirse una y abrirla. Abrirla para leerla. Yo te formulo esta pregunta en base a Romanos capítulo 3, versículo 23 y Romanos 6, versículo 23. ¿Qué te separaba de Dios? ¿Qué te separaba de Dios y cuál era la consecuencia? Estos son unos estudios ya preparados de antemano, muy buenos para la edificación, muy buenos para principiantes. Debe hacerlo así, buscar en la Biblia, capítulo 3, versículo 23, los versículos son los números pequeños, y busca por ahí para abajo, gloria a Dios, y busca el número 23 y lee, por cuanto todos pecaron
y están destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. La pregunta es, ¿qué te separaba de Dios y cuál era la consecuencia? Leemos el próximo. Es 6:23. Rapidito, capítulo 6, versículo 23, dice así: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, ¿verdad? Gloria a Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nuevamente, la pregunta es, estamos hablando de viviendo la vida nueva y específicamente centrado en la seguridad de la vida nueva. La pregunta número uno es, ¿qué te separaba de Dios y cuál era la consecuencia? Esto es bueno aprenderlo, ¿sabes? Yo estuve pensando en esto. Es bueno aprenderlo. Como nuevo creyente, como nueva criatura, hijo de Dios. Saludos, Freddy. Gloria a Dios, bendito el Señor. Mira Freddy ahí de nuevo. Santo, fiel. Gloria a Dios. Pues, ¿qué te separaba de Dios? ¿Y cuál era la consecuencia? Y ya te leí los dos textos. En Romanos 3:23 dice que la paga del pecado es muerte. En Romanos 6:23, ¿verdad? En Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y Romanos 6:23 dice claramente, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nuevamente, ¿qué es lo que me separaba de Dios? La paga del pecado es muerte. El pecado. Sí, esto hay que aprenderlo. Es muy útil para que cuando te pregunten, ¿pero de qué tú fuiste salvo? ¿Qué es lo que tenían que perdonarte a ti? Es muy útil. Mira, chico, tú sabes que yo soy un pecador. Yo el pecado, mijo, el pecado. Y Dios dice que el pecado condena, que la paga del pecado es muerte. Pues entonces, rápido podemos contestar esa pregunta viviendo la vida nueva, la seguridad de la vida nueva, ¿verdad? La primera pregunta viene siendo ¿qué te separaba a ti de Dios? El pecado. El pecado. Yo contesté ya aquí, tengo un cuaderno aquí y lo contesté. El pecado era lo que me separaba de Dios. ¿Y cuál era la consecuencia de ese pecado? La muerte. Y esto quiere decir separados de Dios por toda la eternidad. Muerte espiritual, siendo separado de Dios por toda la eternidad. Y eso no es bueno. Y tú viviendo tu vida nueva, wow, de lo que Dios me ha salvado, gloria a Dios. Esto te debe traer alegría, gozo y seguridad, ¿verdad? Que es lo que se debe estar centrando, la seguridad de la nueva vida. Seguridad, wow, ya yo soy una persona que he sido perdonada de todos mis pecados y ya no tengo que ir a ser separado de Dios por toda la eternidad. Todo lo contrario. Bendito el Señor. Y podemos pasar a la segunda aseveración. Aún si había sido muy honrado y noble y hasta muy religioso, ¿qué piensa Dios de estas justicias humanas? ¿Qué piensa Dios de estas justicias humanas? Tú eres una persona muy decente. O sea, a mí, no te voy a decir este secreto, pero a mí las personas se creían que yo era un santo antes. Creían que yo era muy bueno. La verdad era que no, ¿verdad? Todos somos pecadores, como Dios dice. Y todos estamos destituidos de la gloria de Dios sin Cristo. Y ahora con Cristo hemos sido reconciliados.
Pero esta aseveración, vamos a volver a esta aseveración. Aún si había sido muy honrado y noble, muy bueno y hasta muy religioso, ¿qué piensa Dios de estas justicias humanas? Isaías 64:6. Esta es palabra de Dios. ¿Qué piensa Dios? Si tú hubiese sido muy bueno, muy honrado. Oh, gloria a Dios. Bueno, vamos a la Biblia. Eso es lo que estamos haciendo. Vamos a la Biblia. Está cayendo un buen aguacerito ahí que me estoy gozando también con él porque mucha falta que hace. Isaías 64:6. Isaías 64:6. Ya estamos en Isaías. Y el versículo 6 dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias, o sea, cosas buenas que hagamos, como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja. Oye, hasta ahí no está muy bueno. Y nuestras maldades nos llevaron como viento. Wow. Describe una persona, ¿verdad?, que hace cosas buenas y Dios dice, no, por más buena que sean, wow. Por eso, ¿cómo no nos describe Dios? ¿Qué piensa Dios de esas cosas, de esas justicias humanas? Si vamos a contestar con ese versículo, dice que son trapos de inmundicia, como un trapo sucio. Búscate tu Biblia, no la mía. Léelo en tu Biblia. Esta es la palabra de Dios. Yo tengo ¿cómo es? La King James. La King James es en inglés, ¿verdad? Y la que más o menos se refleja a la King James es la Reina Valera. La Reina Valera del 60. Yo tengo esa. Tengo la Jerusalem Bible aquí también. La Biblia de Jerusalén. Muy buena. Muy buena. Y dice lo mismo. Trapo de inmundicia. Que nuestras acciones, nuestra justicia, lo mejor que podemos hacer para Dios, como hombres y mujeres que no tenemos a Cristo, que no tenemos la vida, pues esos son como trapos de inmundicia, no se los podemos presentar a Dios. Y esto es muy bueno que lo sepamos, porque esto nos pone a nosotros en nuestro lugar y pone a Dios como el único que tiene misericordia, compasión para con nosotros a través de su gracia. Dios nos ha salvado, tenemos nueva vida. Y gloria a Dios por el agua. Aleluya. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Y los truenos. Pues Dios nos ha salvado y esta vida nueva, Él quiere que nos recordemos de dónde nos sacó. Él quiere que sepamos nuestra condición. ¿Cómo estábamos? Primero aprendimos que todos a una habíamos pecado, por cuanto todos pecaron, ¿verdad? Y están destituidos de la gloria de Dios, y que la paga del pecado es muerte, separados de Dios por toda la eternidad, y que Dios en nuestra condición pasada pensaba que todo lo mejor que nosotros pudiéramos hacer no cuadraban con Él. Yo lo pongo así, mi toque. Él dice que son como trapos de inmundicia nuestras acciones. Lo mejor nuestro, ya estoy gritando, lo mejor nuestro no eran agradables para Él. Pero mira la misericordia de Dios. Él envió a su Hijo a buscarnos y nos salvó. Nos dio una nueva vida y nos garantiza su presencia en esa nueva vida. Gloria a Dios. Ahora, busquemos Romanos 5:8. Romanos 5:8 y Juan, Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 10. Vamos a Romanos 5:8 primero.
Romanos capítulo 5, versículo 8. Y la pregunta es la siguiente. Gloria a Dios. Yo creo, ¿están escuchando la lluvia? Aleluya, gloria a Dios. Romanos 5, 8. La aseveración que tengo aquí, el tercer punto es, aunque Dios odia el pecado, ¿qué siente en cuanto al pecador? Aunque Dios odia el pecado, ¿qué siente en cuanto al pecador? Romanos 5:8 y primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. Primera de Juan 4:10, no es el Evangelio. 5:8. Romanos 5:8 dice, capítulo 5, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. Lo leo de nuevo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué piensa Dios? Somos pecadores. Y la aseveración, aunque Dios odia el pecado, ¿qué siente en cuanto al pecador? ¿Qué siente en cuanto a nosotros? Nosotros pecadores. Romanos 5:8. Que Dios te ama. Dios mostró ese amor para contigo, que aunque tú estabas en esa condición de pecado, Él dio a su Hijo y murió. Cristo Jesús murió por nosotros los pecadores. ¿Qué nos dice en Primera de Juan? Capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4. Esto es lo que tienes que hacer para aprender de la palabra de Dios. Lo estoy haciendo delante de ti para que veas. Porque yo ya, la mayoría de estos textos los tengo memorizados, ¿verdad? Ya yo te los puedo citar o parafrasear. Sé lo que hay allí. Pero los busco para que veas. Hay que hacer este ejercicio como nueva vida. Tu nueva vida, tú tienes que buscar la dirección de tu papá, de tu Señor, y buscar la palabra de Dios, qué Él piensa. Mira que te estamos diciendo, ¿qué siente en cuanto al pecador? ¿Qué siente Dios en cuanto al pecador? Él le ama. Te lo contesto así, pero vamos a leerlo en la Biblia. 4:10. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10, dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. ¿Qué piensa Dios? Él odia el pecado, sí, definitivamente, y Él lo ve como trapo de inmundicia. Pecado como esfuerzo humano de acercarse a Dios, que eso es lo que hace la mayoría de los religiosos. Eso es pecado. Ese esfuerzo, esa justicia, esa búsqueda tuya, esos ayunos para buscar de Dios, eso es pecado. Porque Dios dice, no, no puede ser. Tú no te puedes acercar a mí por tus acciones, por tu fuerza, por tu voluntad. Eso es pecado. Sépalo, lo voy a repetir de nuevo para que nadie se confunda. El esfuerzo humano en oración, en ayuno, en búsqueda de Dios, por su fuerza, por su voluntad, tratando de alcanzar a Dios, es pecado. Eso es religión, eso es el esfuerzo humano, el religere ese, el tratar de unirte por tu propia fuerza. Yo busco de Dios, yo creo en Dios a mi manera, eso es pecado. Pero Dios ama al pecador, Dios los ama. Dios los ama. Y Dios entregó a su Hijo, aún nosotros, tratando de hacer las cosas a nuestra manera. Esto es para los que hacen cosas buenas, ¿verdad? Para los que hacen
justicia, los que se reúnen buscando de Dios, cuando la Biblia misma dice que no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno. ¿Ve? Dios los ama también. Dios los ama, Dios quiere perdonarlos, Dios quiere reconciliarlos, pero jamás y nunca por el esfuerzo humano. Jamás y nunca porque ellos van a la iglesia. Jamás y nunca porque ellos ayunan y oran. No, no. Es únicamente por lo que Dios hizo. Porque nos amó y entregó a su Hijo unigénito. Me puse a predicar en el estudio bíblico. Esa no es la intención. Pero hay que hacer las cosas bien claras, ¿verdad? Ya vimos Romanos 5:8, que Dios nos muestra su amor y Cristo murió por nosotros. Le acabo de leer primera de Juan 4:10 y lo leo de nuevo, que dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Gloria a Dios por eso. Bendito el Señor. Freddy, saludo. Eliel Nicolás, es por gracia. Y pasa, amén. Sí, es por gracia, amén, Eliel. Cuánto me encantaría poder entablar esa conversación. Hay que preguntar a los que saben para poder tener esa conversación, Eliel. Gloria a Dios aquí, porque va a ser muy útil para las personas escuchar el diálogo, ya no tanto el estudio bíblico y la exposición, ¿verdad? De una forma nada más, ¿verdad? Unidireccional, sino que sea bidireccional. Gloria a Dios. Ok, estamos hablando de la vida, viviendo la vida nueva. Le estoy dando el ejemplo, buscar en la Biblia, leer la Biblia, qué piensa Dios, vamos a ver lo que dice Él. Es lo que dice Él, ¿verdad? No lo que decimos nosotros. Esa es la mente de Él, este es el corazón de Dios. Y Dios lo está derramando, nos está dando a conocer sus pensamientos, cómo se siente acerca del pecado, no le gusta, pero nos ama a nosotros y proveyó el medio de salvación. Y nuevamente tengo que decir, no por obra, no por tus esfuerzos. Y ciertamente yo admiro a las personas que se separan, que buscan, y veo mucha sinceridad. Pero le quiero traer un ejemplo de una persona que era más efusivo y más entregado que todo lo que ellos puedan ser, o cualquiera que esté por ahí de buscando de Dios y crea ser muy sincero, muy devoto. Le voy a presentar a Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era una persona muy sincera, muy devota, y de verdad los que le llevaban la contraria a la palabra de Dios según él la entendía, él los mataba, los liquidaba. Así de celoso era Saulo de Tarso para con su Señor. Y Dios tuvo compasión de él. Era muy celoso por la palabra hasta el extremo que nadie podía contradecir lo que él decía. Era muy celoso. Y yo sé que muchos de los que van a escuchar este video son muy celosos y ayunan y oran. Pero quiero decirle, Dios sigue diciendo que todo eso es trapo de inmundicia. Lo dice claramente y ya lo vimos. Por eso es bueno que los nuevos vean lo que Dios piensa, para que ayuden a los otros que están por ahí. Cuando hablo así de sincero, se van, agajan y a coger se ha dicho. Cuarto punto, cuarta aseveración o cuarta pregunta, dice: escribe las palabras que indican el propósito de la muerte de Cristo por ti. Primera de Pedro 3:18. No lo escriba por nosotros, porque ya es por nosotros, es por ti. Te voy a leer el texto. Primera de Pedro 3:18. Primera de Pedro 3:18, perdón, que está aquí. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, dice así. ¿Viste? Pasé las páginas, busqué
capítulo 3, versículo 18, el pequeñito está por aquí, míralo aquí, dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Hago una pausa ahí. ¿Qué es lo que estamos buscando? Estamos buscando las palabras que indiquen el propósito de la muerte de Cristo por ti. Óyelo, por ti. Entonces dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecadores. Ah, pues ahí estoy yo. Ya él habló de mí. Él dijo, todos son pecadores, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La paga del pecado es muerte. Ok. Pues entonces, ya estamos entendiendo esto. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Por los pecados. El justo por los injustos. Para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Ya, hasta ahí. La pregunta es, necesita escribir, indicar cuál es el propósito de la muerte de Cristo por ti. ¿Cuál es el propósito de la muerte de Cristo por ti? Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. ¿Cuál fue el propósito de la muerte de Cristo por mí? El justo por los injustos, pero ya no está hablando de mí solo, de el justo por mí que soy injusto, el justo por los injustos. Entonces, personificando para mí, ¿cuál fue el propósito? El ponerse en mi lugar, el justo por mí que soy injusto. El propósito de Cristo, adrede Cristo fue a la cruz por mí. Él fue allí porque Él quería satisfacer la voluntad de Dios, Padre. Él quería pagar por mis pecados. Así que yo, como injusto, el justo fue y tomó mi lugar. Estos estudios y esto los recién convertidos necesitan sacar tiempo para estudiar la Biblia. Así, de esta manera, pensando lo que leen, analizándolo, creyéndolo, poniéndolo y tomándoselo en su corazón, almacenando la palabra de Dios en su mente, en su corazón. ¿Sabe cómo lo hacía María? María, la madre de Jesús. María, todas estas cosas las guardaba en su corazón. Las guardaba en su corazón. Alguien decía algo que Cristo iba a hacer y María lo guardaba en su corazón. Le decían que una espada va a traspasar su alma y ella guardaba eso en su corazón. Ella también estaba aprendiendo como nosotros hoy en día necesitamos aprender. Necesitamos aprender la palabra de Dios. Así que ya vimos que el pecado nos condenaba, que nosotros lo mejor que podíamos hacer, Dios consideraba que no era bueno suficiente, le llamaba trapo de inmundicia, y que Él, aunque nosotros estábamos en esa condición, Él envió a su Hijo para pagar nuestra deuda. Y vemos que Cristo fue y se puso como justo en nuestro lugar, que yo soy injusto por el injusto. Y me dio su justicia, me imputó su justicia. Ya en otros lugares estamos hablando de esto, pero ahora como en el desarrollo, viviendo la vida cristiana, tenemos que ir paso a paso. Mire, los niños, los recién nacidos, necesitan tomar leche. Los recién nacidos necesitan
que se le cambie la ropita, que los bañen, que los limpien, que los abriguen y que comiencen a mover las patitas y las manos para comenzar a gatear, primero a gatear, a andar en cuatro patitas, las manitos así, comienzan a gatear. Nosotros estamos como recién nacidos, esa es nuestra condición espiritualmente. Necesitamos ser nutridos con la palabra de Dios y así se hace así. Viviendo tu vida nueva, tienes que formularte las preguntas, ¿qué Dios piensa? Buscar tus respuestas aquí, en la palabra de Dios. Buscarla en la Biblia. Esa es la dirección, este es el mapa que te va a nutrir. Y luego que pase por el proceso de la lechecita, pues entonces comienza a los purés, que ya más sólido. Ya dejamos de hablar tanto de que la condenación de la culpa del pecado, sino comenzamos a hablar de responsabilidades, cómo expresar el evangelio, cómo ir de un lugar a otro, llevando la palabra, pero ya eso son palabras mayores para los recién nacidos. Los recién nacidos necesitan leche primero, alimentarse, y esta es la leche, la palabra sencilla, la palabra clara que necesitamos recibir. Gloria a Dios. Uno último, porque ya el tiempo ha pasado, tengo 31 minutos, ya debo cejar. ¿Con qué precio pagó Cristo por tus pecados? Efesios capítulo 1, versículo 7, Primera de Pedro 1, 19. Ya estoy en Primera de Pedro. Pues vamos a leer este 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Versículo 19 dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Gloria a Dios. ¿Te imaginas? Cristo nunca pecó. Cristo nunca pecó, nunca hizo nada malo. Y Él entregó esa vida por ti. Esto te debe dar gozo. Esto te debe llenar de energía vital para seguir viviendo la vida nueva, Te debe traer aliento. ¡Wow! Sí, vivió 33 años aquí en esta tierra y no vivió para sí mismo, sino se guardó para ti, para entregar esa vida para ti y para mí. Pero déjame leer el otro versículo, que es Efesios 1, 7. Efesios capítulo 1, versículo 7. Por aquí va. Efesios 1, 7 dice, el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según las riquezas de su gracia. Wow, gloria a Dios, bendito el Señor. Mire la pregunta, ¿con qué precio pagó Cristo por tus pecados? ¿Con qué precio pagó Cristo por tus pecados? Versículo 7, en quien tenemos redención. Esta es la compra. Si no entiende eso, es la paga, el precio pagado, redención por su sangre. El precio fue la sangre del Cordero de Dios, del Hijo de Dios. Con eso pagó el rescate tuyo, el rescate mío. Qué glorioso. Cuando nosotros como recién nacidos comenzamos a escuchar la palabra sencilla así, Cristo se dio por ti. Cristo entregó su vida perfecta por ti. ¡Wow! Nosotros queremos darle el todo por Él. Si Él dio su vida por mí, derramó su sangre por mí, que eso es lo que es. Él derramó su sangre por mí. Bendito el Señor. Y te leo Pedro 1:19 de nuevo. Dice 1:19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Con qué precio pagó Cristo por tus pecados, por mis pecados?
con su preciosa sangre. Ya. ¿Qué compartimos hoy? Compartimos qué era lo que nos separaba de Dios. Vimos que todos habíamos pecado y que la paga del pecado era muerte. Eso era antes. Ya nosotros somos nueva criatura. Entonces, compartimos que lo mejor que nosotros podíamos hacer antes y aún ahora, si lo hacemos por nuestra propia fuerza, Dios la sigue considerando como trapo de inmundicia. Hay como un hilo muy fino cuando tú estás siendo movido por Dios, por el Espíritu Santo, a cuando tú haces las cosas a tu manera. Y aún predicando la palabra, tú lo puedes hacer para echártela. Y eso es a tu manera. Tú lo quieres predicar la palabra y lucir mejor que los otros predicadores. Eso es trapo de inmundicia. Así de claro. Es trapo de inmundicia. No sirve, es desagradable a Dios. Para tú ser, hay que ser humilde. Hay que entregar la palabra como que no es tuya, porque no lo es. Hay que entregarla tal como es. Yo simplemente soy un instrumento y Él me usa si Él quiere. Si Él quiere, si Él le place, me usa. Y si no, no me usa nada. Porque Él puede alcanzarte a ti y a todo el mundo entero sin mí, sin mi presencia. Pero Él ha optado por usarme. Él ha decidido usarme. Y Él quiere que tú seas un instrumento así también. Gloria a Dios. Así que vemos que los esfuerzos nuestros siguen siendo trapo de inmundicia si no nos alineamos con Dios. Y escribe así tal ¿qué propósito había en la muerte de Cristo? Pagar tu deuda. Y lo vemos que lo hizo con su sangre. Hasta ahí llegamos. Con la sangre del Cordero de Dios. Como Cordero inmolado, perfecto, santo. Él hizo todo eso por ti. Y por mí. Él derramó su sangre por mí. Hay que personificarlo. Si tú hubieras sido la única persona aquí en el mundo que necesitaba salvación, Cristo hubiera muerto por ti, solo por ti, solo por ti. Por eso hay que tomarlo así personalmente. Lo hizo por mí. Pablo lo citaba así. Pablo decía, este es mi evangelio. Él derramó su vida por mí. Estas buenas nuevas son mías. Las cogió personalmente para sí. Y así la tienes que tomar tú. Como que lo hizo por ti. Personalmente por ti. Gloria a Dios. Vamos a darle gracias a Dios. Espero que haya sido útil el darte, ¿verdad?, el ejemplo de buscar en la Biblia, ir a la Biblia. Cualquier pregunta que tú tengas, aquí está la respuesta de Dios para ti, en la palabra de Dios. No en los sabios del mundo, en la Biblia, en la palabra de Dios. Aquí está todo lo que tú necesitas. Comienza a zambuirte aquí en la palabra de Dios, a meterte en la palabra de Dios, a leer la palabra de Dios, a memorizar porciones de la palabra de Dios. No te voy a decir que la memorice toda, porque tampoco yo lo he hecho, pero a memorizar buenos pasajes bíblicos para que te ayuden a crecer en Cristo Jesús, porque eso es viviendo la vida nueva. Esta es tu guía, la palabra de Dios, la que te orienta, la que te alienta. El Espíritu coge esta palabra y en un momento dado la hace rema, como que cobra vida en ti. ¡Wow! ¡Qué bueno está esto! Cuando yo digo en la palabra, estudiando la palabra, que esto está bueno, es que siento el aliento de Dios, siento la vida de Dios vivificándome y alegrándome, que qué bueno es el Señor. Ven, nosotros somos malos, y Él, bueno, y dio su vida por nosotros. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por su amor y misericordia. Gracias por permitirnos tener su palabra. Permitirnos tener esta guía tan preciosa para nosotros conocer cómo conducirnos, cómo vivir la nueva vida. Hay tremenda seguridad en Cristo Jesús. No hemos llegado a todos los pasajes pertinentes al tema de la seguridad, pero ya hemos visto mucho. Señor, que usted, siendo nosotros pecadores, dio a su Hijo
lo envió a dar su vida por nosotros y que Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entregó su vida, derramó su sangre por cada uno de nosotros. Así que le damos gracias, Padre, no solo por su palabra, sino por el cumplimiento de Jesucristo, intercediendo y pagando la deuda nuestra para reconciliarnos y darnos la vida nueva. Gracias por la nueva vida. Gracias por el perdón. Gracias por su Hijo Jesucristo. Y en Él es que oramos, en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Por gracia. Eliel, ¿estás por ahí todavía? Bendito el Señor. Mira a ver si escribe algo. Identifícate. O ya te fuiste a dormir. Gloria a Dios. Mira, y se fueron los demás respondiendo a Eliel. Dime, Eliel. Y Freddy, gracias y paz. Que tengan buenas noches. Que descansen. Y si hay alguno por ahí también, los saludo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hasta aquí llegamos. Gracias y paz.